Cordial saludo para todos. Vamos a hablar de la teoría de las situaciones didácticas y su articulación con el material PRES del programa Todos Aprender. ¿Por qué la teoría de las situaciones didácticas? Esta teoría sale dentro de la disciplina de la didáctica de las matemáticas de la Escuela Francesa de Guy-Brusseau. Desarrolla dicha teoría que se relaciona con los lineamientos curriculares de las matemáticas, todos los referentes y todo lo que hace importante dicha teoría es porque tiene en cuenta el rol del docente, el rol del estudiante, cómo se va relacionando el conocimiento con el medio. Recordando lo que nos decía Jean Piaget, el estudiante aprende adaptándose a un medio que es un factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrio, un poco como lo hace la sociedad humana. Ese saber, ese fruto de la adaptación del estudiante se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje. Cuando ya se logra superar ese desequilibrio, entonces es cuando se produce el aprendizaje. Entonces aquí nos encontramos con una situación didáctica que es la que propicia el profesor para sus estudiantes. Es el medio por el cual se puede surgir o se puede construir dicho saber. La situación adidáctica se produce cuando el estudiante o el grupo de estudiantes está interactuando con ese medio. Es ese proceso de actuación que tienen los estudiantes frente a esa situación, problema y la mejor manera de resolverlo. Entonces el profesor se encuentra fuera de, diríamos, del momento fundamental cuando el estudiante está interactuando con ese medio. Dentro de las situaciones didácticas, dentro de esta teoría, se encuentran 4 momentos. La situación de acción es cuando el estudiante está interactuando con ese medio. Ese medio lo podemos determinar por el material concreto, lo podemos determinar por esquemas, por gráficas, por todo lo que el estudiante tenga a la mano y que le sirva para tener ese primer momento, ese primer acercamiento hacia la resolución del problema. La segunda fase, el segundo momento, es la formulación. En este caso, entonces ya vemos que ya hablan los dos estudiantes, ya interactúan dos estudiantes frente a lo que cada uno pudo observar en la primera parte, en el momento de acción, y ya son dos interlocutores válidos porque ya cada uno puede aportar sus ideas de la mejor manera para resolver la situación problema. En la fase de validación, entonces ya lo vemos como quién puede llegar a tener la verdad. Cooperan en la búsqueda de esa verdad que es la que me va a solucionar el problema. Entonces hablamos aquí de unas partidas jugadas, de un proponente y de un oponente. Cada uno va a dar su mejor jugada o su mejor estrategia para resolver el problema. Y aquí en este momento es cuando el estudiante, el grupo de estudiantes se pone de acuerdo con esas estrategias que van a hacer posible el desarrollo del problema. La última fase es la institucionalización. Allí entonces ya es cuando se sacan las conclusiones a partir de lo producido por los estudiantes, se hace una recapitulación y el conocimiento ya queda apropiado, ya queda adquirido. Ahí es donde el rol del profesor es muy importante, porque él es el que presenta esos resultados en orden y todo lo que hubo detrás de la construcción. Es un diálogo ya entre el estudiante o el grupo de estudiantes con el profesor, y aquí ya es donde se definen los conceptos, las reglas, las heurísticas de cómo fue posible solucionar ese problema. Bien, ahora vamos a asociar esa teoría de las situaciones didácticas con el material PRES.
cómo nos ofrece este material PRES la forma de trabajar las situaciones didácticas. Entonces, en el material PRES nos encontramos con 4 etapas: la etapa de comprensión, la etapa de descontextualización, la etapa de resolución de la situación problema y la etapa de reflexión. Observando aquí este gráfico que viene en el material PRES, decimos que la etapa de comprensión es cuando se hace la presentación del contexto, se hace el reconocimiento de los saberes previos, la familiarización con el contexto, la lectura de la situación, se identifica la tarea que se debe realizar, se puede construir un esquema, se mira cuáles son los elementos necesarios para la resolución de la situación problema. En la etapa de descontextualización es cuando hablamos de los centros de aprendizaje, cuando se hace una exploración y consolidación de conceptos y procedimientos necesarios para resolver la situación problema con la ayuda de material manipulativo. Entonces aquí hablamos de los diferentes centros de aprendizaje que pueden afianzar aún más la forma en que el estudiante va a aplicar las heurísticas que va a necesitar. En la etapa 3, la etapa de resolución de la situación problema, entonces ya es cuando se hace una propuesta individual de la estrategia combinado con lo aprendido en los centros de aprendizaje, y ya se empieza a solucionar el problema. Esto lo pueden hacer el estudiante de forma individual o con su grupo de compañeros, haciendo una puesta en común de las estrategias desarrolladas. En la etapa de reflexión, entonces, es un proceso de metacognición, es retornar a los aprendizajes, establecer los vínculos que hay entre los centros de aprendizaje y la solución del problema, donde se identifican las dificultades que se pudieron tener. Entonces, asociando, podemos decir que la etapa de comprensión, la etapa de descontextualización, de resolución de la situación problema y de reflexión está totalmente en articulación con la teoría de las situaciones didácticas en sus 4 momentos. En el primer momento, que es la situación-acción, cuando el estudiante interactúa con el medio, es lo que está sucediendo en la etapa de comprensión y en la etapa de descontextualización, cuando él puede trabajar con los centros de aprendizaje. En la etapa de formulación, entonces, vemos que es cuando también se produce la etapa de descontextualización y la etapa de resolución del problema como tal, cuando el estudiante puede formular, el estudiante o el grupo de estudiantes puede formular las mejores estrategias y ya entra aquí a la parte de resolución del problema. Para la etapa de validación es cuando se ponen de acuerdo los estudiantes para solucionar el problema. Entonces, para hacer esta validación tuvieron que haber pasado por la etapa de comprensión, de descontextualización y de reflexión. Entonces aquí ya podemos tener el resultado del problema cuando se hace un común de las estrategias realizadas por los estudiantes. En la etapa de reflexión, entonces ya viene la etapa de la situación didáctica de institucionalización de ese conocimiento. Ya es cuando el profesor y el estudiante se afianza el conocimiento adquirido. Entonces, para hacer una síntesis, en la etapa de comprensión vemos la situación-acción. En la etapa de descontextualización, la situación-acción, validación, formulación. En la etapa de resolución, la situación de formulación y de validación. Y para la etapa de reflexión, la situación de validación y de institucionalización. Entonces aquí, para la resolución de problema, tenemos el material PRES, tenemos toda la parte de metodología de resolución de problemas unida con la teoría de las situaciones didácticas, y que todo esto nos forma una espiral con los referentes curriculares de las matemáticas. Muchas gracias por su atención, espero sea de gran